disfrutar de recibir de tu palabra. Llénalo de tu presencia, protégelo y gracias por su salud, porque este año fue duro, pero lo has sacado adelante, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén y amén. Gracias, Homero. Dios le bendiga en esta mañana. Qué lindo poder estar en la casa del Señor disfrutando de la adoración a Él, ¿no? Qué tiempo lindo el de previo al de Navidad, ¿no? ¿Les gusta? Es lindo, bueno, no solo por los cultos que tenemos acá los domingos, sino también está bueno en la casa, o sea, prepararnos también para festejar la Navidad, lo cual hacemos no como el mundo lo hace, ¿no? El mundo pone su atención quizá en otras cosas, en la comida, en los regalitos, pero nosotros ponemos nuestra atención en el significado verdadero de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Amén? Seguramente Homero lo vuelva a compartir al finalizar, pero después de la reunión aquí vamos a pasar al gimnasio, así vamos a tener un momento también de saludarnos, vamos a tener, si es que trajeron alimentos, vamos a contar con alimentos, bebida y también algo dulce para brindar al final y saludarnos por las fiestas. Están todos invitados, incluso aquellos que han llegado por primera vez aquí a la iglesia, también está invitado, y si pasa algún vecino por la puerta, también está invitado, y si alguno está mirando y quiere venir y acercarse hasta aquí, tengo, gracias. Bueno, igual sirve también. Está invitado también a poder participar junto con nosotros. Y otra cosa importante es que el domingo que viene vamos a tener un domingo muy especial, es el último domingo del año, y habitualmente nosotros reservamos ese domingo para hacer los bautismos, ¿no? Tenemos varios hermanos, 9 hermanos de la iglesia, la mayoría de ellos jóvenes, creo que todos jóvenes, que van a estar dando este paso en el bautismo, así que invitamos a todos los presentes y a los familiares de los que se van a bautizar a que puedan estar presentes. Sin duda va a faltar lugar acá en el templo para este momento, porque es uno de los acontecimientos también más importantes del año, los bautismos. Es una fiesta espiritual, ¿no? Así que todos están invitados a los bautismos del domingo que viene. El domingo pasado estuvimos también celebrando la Navidad en la noche, tuvimos una representación, así nos hacían acordar en la representación por medio de las canciones, lo que se dijo, las lecturas bíblicas, a los anuncios del profeta Isaías, los cuales se volvieron a leer en la apertura de este culto, ¿no? Ahí en Isaías capítulo 9, cuando el profeta anunciaba el nacimiento del Mesías y hablaba de sus nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en otro de los capítulos se refería al Mesías como Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Y hoy me gustaría hablar acerca de otra profecía con referente al anuncio del nacimiento del Mesías. En este caso, ¿dónde iba a nacer el Mesías? Y el profeta al cual me refiero es contemporáneo a Isaías. El profeta al cual me voy a referir hoy es el profeta Miqueas. Es llamado como de los profetas menores, ¿no? Cuando uno lee la Biblia, usted va a ver que hay algunos que hacen diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores. No es que algunos sean más importantes que otros, sino que se les denomina así por la extensión del trabajo que hicieron escrito, ¿no? Entonces ahí entre los profetas mayores usted va a encontrar a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Los profetas menores, todos los otros que aparecen allí en el Antiguo Testamento, entre esa sección de los profetas. Y Miqueas es uno de ellos. Su
la extensión de su trabajo escrito no es muy grande. Si usted lee el libro de Miqueas, tiene 7 capítulos, lo lee muy rapidito, pero es muy interesante el ministerio de él. Como les decía, es contemporáneo a Isaías, o sea que vivió 700 años antes de Cristo, y todo lo que vivió Miqueas también es lo mismo que vivió Isaías. ¿Se acuerdan hace un par de domingos que hablábamos del contexto en el cual Isaías hace el anuncio de la venida del Mesías? ¿Qué estaba pasando en Judá? ¿No? Hablábamos de la amenaza del imperio asirio que tocaba tambores de guerra y quería invadir no solo Israel del norte, sino también Judá. Bueno, Miqueas vivió en el mismo tiempo y Miqueas fue un profeta también muy osado. A diferencia de Isaías, Isaías vivía en el palacio, ¿no? Vivía en Jerusalén y tenía relación con la corte de lo que era el reinado de Judá. Pero Miqueas era un profeta que más bien era de la campaña, ¿no? Era de afuera, pero también su mensaje era muy profundo y él reivindicaba a los pobres y denunciaba el abuso que hacían los terratenientes acerca de los pobres. Y también denunciaba a la clase dirigente y política que se estaba apartando de Dios, tanto la clase política como la clase religiosa, se estaban apartando de Dios, su corazón se alejaba de las Escrituras, aunque cumplían las Escrituras, su corazón se alejaba de Dios. Entonces, Miqueas amonesta y anuncia también que Jerusalén iba a ser destruida, cosa que pasó 100 y pico años después, ¿no? Con la invasión del imperio babilónico. Pero Miqueas anuncia y diciendo, por consecuencia de su desobediencia, Jerusalén va a ser invadida y destruida. Pero en medio de este mensaje de condena, de denuncia, también hay mensaje de esperanza. Y habla de ese Mesías que habría de venir y se centra en ella. Por eso pueden abrir sus Biblias en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Cuando leamos el pasaje, usted se va a dar cuenta que es un pasaje que cita también Mateo con referencia a esta historia, ¿no? En el Evangelio, Mateo cita a este pasaje. Dice así, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hasta aquí la lectura de la palabra. El profeta está hablando de Belén. Belén se encontraba a 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Su nombre anterior a que se llamara Belén, o sea, remontándonos cientos de años hacia atrás, era Efrata, ¿no? Entonces, por eso la razón por la cual une estos dos nombres el profeta, porque se está refiriendo a Belén Efrata. Había otra Belén cerca de esta región, pero en este caso está hablando de Belén Efrata, para distinguirla de esta otra ciudad o de esta otra villa que tenía el mismo nombre. Cuando uno estudia un poco acerca de Belén, nos vamos a dar cuenta que también la tumba de Raquel estaba camino a Belén, muy cerca de la ciudad de Belén. Raquel era esposa de Jacob, ¿no? La madre de José y la madre de Benjamín, ¿no? Una de las esposas del patriarca de Israel, ¿no? Entonces, digamos que Belén no era una ciudad. A veces nosotros tenemos la idea que era una ciudad con muchos hoteles, con muchos lugares o mesones donde quedarse. No, era una aldea, era pequeñita, ¿no? Era como podríamos decir una villa,
Comparada a la ciudad de Jerusalén, lo que era Belén era una simple aldea de gente trabajadora, de gente modesta. Probablemente en esa villa solo hubiera un mesón y no muchos como a veces nosotros tendemos a pensar en nuestro imaginario. Entonces nos preguntamos por qué el Mesías, por qué el Señor de Israel, por qué este personaje que anuncian los profetas debía nacer en esta aldea. ¿Por qué el Verbo encarnado, el Emmanuel, Dios con nosotros, tenía que venir a nacer en esta aldea, podríamos decir desde el aspecto humano, insignificante, ¿no? Pequeña, como dice el profeta? Había otras aldeas que tenían que ver con otros príncipes de Judá. Belén era una aldea pequeña e insignificante, ¿no? Mateo se refiere a este pasaje en otro contexto, a la visita de los Reyes Magos, ¿no? Interesante que los Reyes Magos no aparecieron en ningún pesebre en este año, ¿no? Será porque, bueno, entendemos que llegaron después y no en el día del nacimiento, pero bueno, por motivos técnicos que faltaban actores. Pero Mateo se refiere a esta historia de Belén, Mateo 2, del 1 al 7, no lo vamos a leer todo, pero los reyes que venían de Oriente, probablemente de Persa, estudiosos, vieron una estrella y esa estrella les indicaba, probablemente por profecías o por relatos, que iban a ser el rey de los judíos. Y vinieron a visitar, porque querían adorar a este rey, a este Emmanuel, Dios que se iba a hacer carne, Dios encarnado. Y vinieron con presentes con la actitud de adoración. ¿Y a dónde fueron a buscarlo? Evidentemente, si uno busca un rey, o sea, lo va a ir a buscar al palacio. Entonces ellos fueron directamente al palacio de Jerusalén, donde estaba Herodes y su corte, a buscar al rey de los judíos que había nacido. Ante la sorpresa de estos sabios de Oriente, estos sabios persas, probablemente con mucha influencia de los judíos que estuvieron cautivos 70 años allí en Persia o en Babilonia anteriormente, se preguntaba, ¿no? Bueno, entonces este rey de los judíos que ha nacido tiene que haber nacido en el palacio. Y fueron a buscarlo allí. Y Herodes, ante su sorpresa, no sabía absolutamente nada de este Mesías. ¿Quién es? ¿Qué estrella? ¿De qué me están hablando? Diría este hombre tirano, este hombre malvado, que después manda a matar a los niños allí en la aldea de Belén, ¿no? Pero se preguntaba esto y ante esa duda llama a los sabios de Jerusalén, a los sacerdotes, a los escribas, ante la consulta de los Reyes Magos y le pregunta dónde había de nacer el Cristo. Y ellos respondieron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta, y citan este pasaje de Miqueas. O sea que la profecía guió a los Reyes Magos hacia Belén a encontrarse con el Mesías, a dejar sus presentes, esta profecía de Miqueas, ¿no? Entonces encontramos que Belén, o la ciudad de Belén, tiene un mensaje para dejarnos a nosotros, que hacemos bien en escucharlos. En primer lugar, hermanos, Belén nos enfoca en su gloria, en la gloria de Dios y no en la gloria del hombre. Evidentemente el palacio de Jerusalén, las edificaciones de Jerusalén representaban la gloria humana y el orgullo del hombre. Ustedes saben que Herodes había tomado el templo de Jerusalén o el segundo templo de Jerusalén porque el primero fue destruido por la invasión babilónica, se vuelve a reedificar con Edras
y era un templo que no tenía nada que ver con el de Salomón. Pero Herodes toma ese templo y lo hermosea, lo reedifica, le vuelve a dar prácticamente la misma majestuosidad que tenía antes. Este hombre inicuo, este hombre pecador, este hombre que era rey de Judea, pero que no era judío, él, digamos que en su edificación o en la majestuosidad de las edificaciones representa su propia gloria. Y así, de esta manera, la ciudad de Jerusalén, sus edificios, estaban representando la gloria humana, lo que el hombre puede hacer, las maravillas que el hombre puede hacer. Hoy también el hombre se gloría de las muchas cosas que puede hacer, las grandes construcciones, las estructuras, y el hombre se gloría en eso. Pero en la aldea de Belén no hay gloria del hombre. No hay grandes edificios, la mayoría de ellos hechos con los elementos que aparecían allí en la región, madera, tierra. Bueno, ustedes imagínense, paja en los techos, poca cosa. No había gloria del hombre. La gloria estaba presente en la aparición de esos ángeles cuando dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La gloria de Dios se manifiesta donde no hay gloria de los hombres. Esa gloria de Dios se manifestó en Belén de esa forma, porque allí la gloria del hombre no estaba. Muchas veces esa gloria humana lleva al orgullo. Esa gloria en el corazón del hombre lleva a decir: Dios, no te necesito. Esa gloria humana lleva a darle la espalda a Dios. Y a veces nosotros mismos somos los que nos gloriamos de nuestros logros, de lo que hacemos. Todo lo que tengo es por mi esfuerzo, llegamos a decir. A mí nadie me ha regalado nada. Y de esa manera nos ponemos en una posición de gloria que evidentemente nada tiene que ver con Dios. Si uno es lector de la Biblia, se da cuenta que Dios resiste a los soberbios, o sea, aquellos que se glorían de sí mismos, pero da gracia a los humildes. En Belén no había este tipo de gloria. Belén nos recuerda nuestra condición delante de Dios, de que somos criaturas y que Él es el creador. Pero también, hermanos, Belén nos recuerda la gracia de Dios. Decíamos que el Mesías, el Dios encarnado, el Dios humanado, el Verbo encarnado, como Juan dice, vino a este mundo y no eligió el palacio de Herodes para venir, sino que eligió a Belén. Y dentro de esa aldea humilde, un establo. Y dentro de ese establo, el lugar que hubo para recostar a ese niño fue el pesebre, como lo tuvimos representado en la cunita del niño allí. El pesebre era el lugar donde tomaban agua o le ponían comida al animal. Y la historia de Belén nos hace mirar la gracia de su salvación. Hermanos, en nosotros tampoco hay mucho especial. Hay una canción que dice, no me acuerdo cuál, no soy nada especial, ¿no? Pero realmente en nosotros tampoco hay algo especial. No somos mucha cosa. Así como Belén era una aldea pequeña, ¿qué somos nosotros? Pero aún así y todo, Dios nos miró, nos buscó, nos eligió, y si abrimos nuestro corazón
el Señor mismo, por medio de su Espíritu, vino a vivir a nuestro corazón. Tal vez la aldea de Belén no era digna para un rey, como tampoco nuestra vida es digna de que el Rey de Reyes viva en nuestro corazón por su Santo Espíritu. Entonces Belén nos recuerda, hermanos, su gracia y su misericordia. El apóstol Pablo le decía a los corintios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 26 al 30. Hermanos, así como Belén era una aldea pequeña, insignificante, sin mucha importancia, tal vez nosotros estemos en la misma condición, pero el Señor nos eligió. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes, para que los entendidos o los sabios agachen su cabeza, para mostrar en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, su gracia y su misericordia. La historia de Belén nos recuerda esto. El profeta Miqueas hablaba de esto. Miqueas 6, o sea, el mismo Miqueas del cual estamos hablando, de la profecía, Miqueas 6, del 6 al 8, dice: ¿con qué presentaré ante Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto nos recuerda mucho ese mensaje de Belén, donde no hay abundancia, pero realmente hay esencia de nuestro corazón. También el mensaje de Belén nos recuerda que Dios cumple sus promesas. 350 años antes de la vida de Miqueas había vivido el rey David, o sea, 1000 años antes de Cristo estamos hablando. Y al rey David, que Dios le sacó, digamos, del redil cuidando ovejas, de pastor de ovejas, pasa a ser el rey de Israel. A David Dios le hizo promesas, hizo pacto con David. Ustedes saben y conocen la historia que David viene para sustituir al rey Saúl, de otro linaje. Y Dios hace promesas a David. Ahí en Primera de Crónicas 17, 12 al 14, hay parte de esas promesas. Por medio del profeta Natán, Dios le habla a David y le dice: y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Seré para él como padre y él me será por un hijo, y no apartaré de él mi misericordia, como hice con aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Y está hablando de Jesús. Esa promesa que Dios le está haciendo al rey David, que su reino será eterno y de su descendencia habrá alguien que tendrá un trono permanente y para siempre. Está hablando de David, de Jesús. De hecho, el ángel que se apareció a María, el ángel Gabriel, le habla acerca de esto.
En Lucas 1, 32 y 33, el ángel Gabriel le dice a María: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El profeta se está refiriendo a esta profecía de Natán. Y para los que somos lectores de la palabra, nos damos cuenta que David había nacido en Belén, que la casa de su padre Isaí era Belén. Y de ahí la importancia de esta promesa, porque podemos ver a través de esta historia que Dios cumple sus promesas. 1000 años después de que Natán le anuncia a David el compromiso y el pacto que Dios hacía con él, 1000 años después se cumple con el sacrificio de Cristo, Dios cumpliendo su promesa. Dios siempre cumple sus promesas, mi hermano. Y a veces nosotros recibimos palabra de Él y promesa de Él y dudamos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se van a cumplir? Pero el Señor cumple siempre su palabra. Y esta palabra y esta promesa hecha a David se cumple en el nacimiento del Mesías en la ciudad de Isaí, el padre de David. Jesús tenía que ser descendiente de David. Cuando uno lee los evangelios se da cuenta que Mateo al principio del evangelio habla de una genealogía donde habla de la descendencia directa de su padre terrenal, José, hacia David. Su ascendencia era hijo de David. Y Lucas toma la misma genealogía, pero por el lado de la madre, mostrando claramente que su ascendencia llegaba a David, su padre, cumpliendo Jesús el requisito de ser un descendiente directo del linaje de David, cumpliendo así esta promesa. Qué maravilloso, ¿no? Ayer hablábamos con mi cuñado a la hora del almuerzo, hablando de la historia de la Navidad también, y decíamos: qué maravilla cómo el Señor cumple su palabra. Cómo todas las cosas se ajustan y apuntan a Jesucristo. Pero también Belén nos recuerda las mismas palabras de Jesús. El nombre Belén significa casa del pan. La ciudad estaba situada, como les dije, a las afueras de Jerusalén, pero estaba situada en medio de una zona de cultivo de cereales, ¿no? Cereales que se utilizaban para la elaboración del pan. Entonces el nombre desde mucho tiempo atrás estaba referido a eso, ¿no? Belén era casa del pan. Pero esto nos recuerda las palabras del Señor Jesús, que son muy sugerentes cuando hablamos de este tema, porque Jesús mismo se identifica con el pan de vida. Él afirmó diciendo: yo soy el pan de vida. Qué hermoso cuando uno lee las enseñanzas del libro de Juan y puede ver esa sucesión de palabras refiriéndose a Jesús a sí mismo diciendo: yo soy, yo soy. Yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. En este caso, soy el pan de vida. Juan 6:35 dice: yo soy del pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y en el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y no sé si Jesús lo hace de alguna manera identificándose con la ciudad, tal vez no, pero nos recuerda muy claramente esta afirmación que Jesús hace de sí mismo
con el nombre de este pequeño pueblito y aldea, de modo que cada vez que la recordamos, la aldea de Belén, recordamos que Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. El preámbulo de estas palabras de Jesús fueron la multiplicación del pan y de los peces. El Señor hizo una señal tremenda para los judíos que pudieron experimentar ese gran milagro, que de 5 panes y 2 peces se alimentó una multitud de miles. Y la gente al otro día le buscaba y quería que volviera a repetir el milagro, porque los que no lo habían visto decían, ¿cómo creeremos si no lo vimos? Y Jesús en esta ocasión le dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Más adelante en Juan 6:48 Jesús vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Y les confronta a los que estaban escuchando y le dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que para que no muera quien coma de él. Y más adelante en el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermano, el Señor con mucha claridad está diciendo que Él entregó su vida para que tú puedas vivir. Si tú crees en esta afirmación del Señor Jesucristo, te mirás a ti mismo, te ves que no tenés nada especial, renunciás a la gloria que pensás tener, a creer que sos alguien, que tu título te da un estatus, o que tus estudios te han hecho mejor que otros, o que sos mejor que otras personas porque no haces cosas malas como los otros en el mundo. Si el mensaje de Belén te ayuda a verte realmente como sos, que no tenés nada especial, que sos igual a todos los demás, pero le abrís por la fe un lugar al Señor Jesús en tu corazón, hoy Él puede nacer en tu vida. Hoy podés nacer nuevamente espiritualmente. Podés tener un nacimiento espiritual invitando a Jesús a que nazca en tu corazón. Realmente no es el Señor que va a nacer en tu corazón, sino es un nacimiento espiritual en tu vida. Es el Espíritu Santo de Dios que va a venir a vivir en tu corazón si tú le abrís las puertas de tu corazón. Estas palabras que Jesús estaba diciendo son espirituales y tienen un gran peso. La gente que estaba escuchando en ese momento decía, ¿cómo vamos a poder comer su carne? Jesús no se estaba refiriendo a eso, sino que estaba diciendo, aquel que cree en mí, aquel que toma lo que yo hice y lo ingresa a su vida, lo come, lo hace parte de sí, ese vivirá eternamente. Aquel que cree no morirá. Y no se refería a la muerte física a la cual a todos nos sucederá si es que Cristo no viene antes, sino que está hablando de la muerte eterna, la separación total y eterna de Dios. Esa es la muerte, la segunda muerte, y es una muerte espiritual. Aquel que cree en Cristo no morirá eternamente.
¿Crees esto? Este es el mensaje de la Navidad. Y Belén nos recuerda el mensaje de la Navidad. Yo te voy a invitar que inclines tu rostro, cierres tus ojos, no pienses en el que está al lado, sino que pienses en tu condición espiritual. Y te invito a que dejes de lado tu orgullo. Jesús no vino a nacer en el lugar donde moraba el orgullo humano, la gloria del hombre, sino en el lugar humilde, que se despoja de su gloria. Es el lugar común que puede ser nuestro corazón, cuando estamos dispuestos a recibirle. Te invito en esta mañana a que abras la puerta de tu corazón a Cristo. Si querés invitar a Cristo a tu corazón en esta mañana, te invito a que hagas una oración sincera, una oración de fe. Una oración que afirme estas verdades de las cuales estamos hablando. Una oración que hagas no como parte de un ritual, sino con sinceridad, que salga de tu boca, de tu corazón, de tu mente, de tu razón incluso. Diciéndole que en humildad le entregas tu vida, le entregas tu corazón. Déjame guiarte en esta oración. Podés orar así a Dios en esta mañana y decirle a Dios: Padre, reconozco que soy pecador. Y que he vivido dándote la espalda a ti. Se lo podés decir, quizá con voz audible o aún con tu corazón, con tu mente, porque Él los conoce. Él conoce tu pensamiento. Él sabe de la lucha que vos tenés en este momento. Decirle: Padre, reconozco que soy pecador. Confieso mi pecado delante de ti. Reconozco que no hay nada especial en mi vida. Todos mis logros no son nada. En humildad hoy vengo delante de ti. Y abro mi corazón para invitar a Jesús a que entre en mi vida. Reconozco que Jesús murió en la cruz, entregó su vida, derramó su sangre, entregó su cuerpo en aquella cruz para pagar con mis pecados. Él lo llevó en esa cruz, lo reconozco, lo confieso. Decíselo con tus palabras. Y hoy le pido que venga a mi vida, que lleve mi pecado, que sane mi corazón, que sane mis heridas. Lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración en esta mañana, tanto el pastor Richard, que está parado así en la puerta, como a mí, me gustaría conocerte, me gustaría poder hablar contigo y orar por ti. No te vayas de este lugar, ya sea al finalizar la reunión o aún cuando estemos al lado, podemos charlar acerca de esta oración. Si la hiciste por primera vez, si es una oración sincera que has hecho por primera vez en tu vida, nos gustaría poder charlar contigo en este día. Que Dios te bendiga, que pasen una feliz Navidad. También a los que nos están mirando por YouTube, que tengan una muy feliz Navidad. Que el Señor les bendiga y bendiga a sus familias. Amén. Hermosa palabra, gracias, pastor.
Fiesta espiritual dijimos y verdaderamente. Vieron que en el correr del año a veces les digo, bueno, ahora paciencia porque tenemos 15, 20 minutos de anuncios, a veces 35 minutos, pero hoy no, hoy es poco, pero poderosos. A ver, vamos a los que hacen el andar de la iglesia. ¿Qué pasa los domingos a las 11? Venimos al culto similar a este. No hay más escuela dominical. Hasta marzo, que nos vuelven a poner la pulserita, donde, bueno, pero eso va después. Los sábados, 16:30, Good News se siguen reuniendo y los adolescentes se reúnen y esperan más adolescentes. ¿Estamos de acuerdo? Hermosa reunión que hacen los adolescentes. Los jóvenes por ahora no se están reuniendo. No. Bien, por las dudas. Y vieron que en el año, hasta acá los anuncios regulares de la iglesia, ¿vieron? No, y lo que les pido es esto, sí. No porque sean las fiestas, no te olvides cuando vas al supermercado y compra un kilito de azúcar, un kilito de harina, un poquito, lo que el Señor ponga en tu corazón y tráelo para la canasta del amor, que eso ayuda a muchos hermanos que están en necesidad, mucha gente en necesidad. Eso manténlo en el corazón, eso no se toma licencia, eso es cada domingo, ¿no? Según el Señor ponga en tu corazón. Ahora, vieron que yo les voy a decir esto, el 29 de enero, ¿qué va a pasar? El campamento, ¿no? Alguien se confundió, pero algo dijeron por ahí, pero no, es el campamento. Si todavía no pagaste, si querés ir, ya no quedan casi lugares, así que ni te preocupes. Pero bueno, a lo mejor tenés la posibilidad de que te hagan un huequito. Es decir, no tiene importancia, capaz que no podés. Pero si todavía querés ir a hablar con Jessica, con Jimmy, que quizá a lo mejor una camita ahí al costado del bosque, por ahí, con una carpita. Pero ese sale más barato, sale más en cuenta, me parece. Pero igual, hablar rápido, por las dudas, porque las reuniones son preciosas. Ahora, vieron que en el año yo les digo, cuando está la reunión de damas, les digo, caballeros, váyanse, coman lo que puedan, porque las damas se van a reunir, cosas deliciosas que tienen, ¿no? Y vos, hombre, anda, servite un tallarín, haz lo que puedas, porque hasta las 6 de la tarde no tenés chance. Hoy no, hoy lo que te digo es, estás acá, caminás hacia afuera, vas al gimnasio y me fui a corroborar, porque mientras el pastor predicaba, vieron que el pastor invitó, pero dijo, bueno, no sé si habrá algo. Y no hay nada, verdaderamente. Pero bueno, no importa. Vayan, que alguna cosita, no se da número, pero corran, porque el que llega primero es el que va a comer algo. Lo van a ver, lo van a ver. Anímense, porque algo van a llegar. No, cuidado con los hermanos, no se empujen, pero corran hacia allá porque algo van a llegar. Hay unos senderos, yo vi algo, quise comer algo, pero me dijeron, salí de acá, así que así quedamos. Bueno, hermanos queridos, nos despedimos con una alabanza, que tengan muy feliz Navidad, que Dios les bendiga mucho y que los colme de bendiciones. En el nombre de Jesús escuchamos la alabanza y los esperamos ahí. No, miren que me conocen, es de risa. Ay, para comer, ay, vayan.